La respiración es el primer elemento que te permite estar vivo, que a través de la respiración consciente puedes ir a todas las memorias de esta existencia, de otras existencias, hasta del origen. Puedes dejar de comer, puedes dejar de tomar agua, pero dejas de respirar más de 5 minutos y ya no estás más en este cuerpo. Sube tanto tu posibilidad energética que desbloquea el estado de ansiedad. Lo ideal sería que la humanidad aprendiese a respirar consciente, conocerse externa e internamente, a tener un autoconocimiento pleno y, por último, a crear las cosas para las cuales ha venido. Bienvenidos a un nuevo episodio de 360 Podcast. Hoy tenemos una invitada súper especial, Rosario. Bienvenida. Gracias, Sergio. No, muchas gracias a ti. Un placer tenerte en el programa. Pues encantada. Bueno, para ir comenzando, Rosario, no sé si nos puedes comentar quién es Rosario Müller y a qué se dedica. Bien, Rosario Müller es el nombre que utilizo desde mi nacimiento y lo he llevado terapéuticamente a todo lado donde voy, en representación a ser una terapeuta que se basa en la respiración. Mi fuerza es la respiración, mi fuerza es la vida. Tengo más o menos unos 30 años de trabajar con respiración y cada vez que veo la respiración me guía a muchísimos lugares y muchísimas posibilidades. Entonces, soy una psicóloga transpersonal, una renacedora, una regresionista y progresionista de vida, pero básicamente alguien que le gusta respirar. Increíble. Y justamente para entrar en ese tema, ¿cómo influye la respiración en nuestro bienestar emocional y físico? Bien, la respiración es el primer elemento que te permite estar vivo. Puedes dejar de comer, puedes dejar de tomar agua, pero dejas de respirar más de 5 minutos y ya no estás más en este cuerpo. Entonces, es aquel elemento, el oxígeno, que está impregnado de la energía de vida, te lleva clara y concretamente a la conciencia de todo lo que está a tu alrededor. Entonces, la primera vez que se la experimentó de la forma consciente, y no vamos a decir inconsciente, porque desde que nacemos somos inconscientes de nuestra respiración, entonces aprendemos a hacer respiración consciente. Y al momento de experimentar la respiración consciente, suceden miles de conexiones neuronales que te llevan a memorias, que te llevan a bloqueos que tienes, que te llevan a mirar tu vida como una película. Entonces, es el elemento base para realmente conocerte y saber qué es lo que quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres. Y te facilita el propósito que tengas tú personalmente. Entonces, desde mostrarte qué es lo que podrías hacer hasta permitirte hacerlo. ¿Y cómo podemos pasar de cuál sería el paso a paso o cómo podemos llegar a respirar conscientemente? Bien, ha existido en el planeta realmente un ser humano maravilloso que ha traído dos cosas que son incomparables. Uno es la respiración consciente y conectada, que es simplemente respirar por la nariz sin pausa, de forma conectada y observando la respiración. Y la segunda cosa que ha traído ha sido la Universidad de la Inspiración, que significa que cuando tú estás respirando conectadamente, es como si el espíritu que habita en ti se inspirara para mostrar cosas a la humanidad. Ok. ¿Y cómo podemos usar la respiración consciente para aliviar un poco lo que sería el estrés, las emociones negativas? Bien, justo estoy dando un cursito este final de semana sobre mi experiencia básica en qué me facilitó la respiración. Entonces, la respiración me ha facilitado a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel psicológico,
como a nivel energético. Entonces, se me ha facilitado el uso de la respiración conectada y consciente para asumir situaciones con mayor claridad y con una propuesta totalmente saludable de vida. Por ejemplo, físicamente, me duele algo. Normalmente cuando duele algo uno toma analgésicos, uno va al médico, se hace tratamientos y personalmente soy de la idea que mejor es respirar el dolor. Y cuando tienes un dolor, puedes llevar el oxígeno. Mira, es una respiración conectada que solo es una. Inhalas hasta donde está el dolor, retienes tomando unos 7 segundos y exhalas profundamente hasta tu cerebro, expandiendo esa exhalación. Y es interesante porque el dolor no solo desaparece, sino se alivia completamente el lugar donde estaba el dolor. Lo he utilizado, lo he sugerido, lo practico. Claro que a veces el dolor está para aprender algo. Entonces, la respiración está facilitando que no duela, pero el dolor vuelve para recordarte que necesitas aprender algo. Wow. Y ahí en esos casos, entonces, por ejemplo, usted recomendaría ante un dolor tratar de seguir Exactamente. ¿Para qué? Voy a contarles algo muy interesante. He tenido un amigo en La Paz que le dio un infarto y me decía, Rosario, ha habido 2 cosas en mi vida que me han ayudado a vivir. Primero, he colocado Reiki a mi corazón y mientras iba al taxi hasta la clínica alemana, respiraba, aliviando la sensación de opresión, de querer morir que me causaba un espasmo en el corazón que decía, quiero morir, me quiero ir, pero, ¿me estoy muriendo? Y respiraba. Entonces, ha utilizado las 2 herramientas más poderosas, que ha llegado tranquilo al hospital y toda la gente decía, pero señor, usted está en pleno infarto. o sea, puedo controlar esa situación. Claro, hasta llegar al hospital. Wow. Miren ustedes, es una gran herramienta, ¿verdad? Ahora, a nivel emocional, en mi vida ha sucedido cuando vivía en Brasilia, que una amiga con un sobrino ah, tenía su cumpleaños, me dice, tienes que ir al cumpleaños de mi sobrino. Y el sobrino tenía todo en la vida. Era hijo único de padres multimillonarios. Y yo le digo, bueno, ¿y qué quieres que le regale? Ay, no sé, me dice, por favor, pregúntale a él. Entonces lo llamo y le digo, gracias por invitarme, ¿qué quieres que te regale? Sí, yo ya tengo mi regalo, me dijo. Quiero que vengas, no tengo muchos invitados, tengo entre 7 y 8 amigos que van a venir, pero quiero que des una conferencia de cómo superar los sentimientos que nos atacan. Entonces, por ejemplo, recopilé diferentes tipos de respiración que hay en el mundo para superar las emociones que son muy fuertes. Y algunas me las inventé y a todas les puse nombre de animales para que los chicos se acuerden. Por ejemplo, y si estoy con una angustia muy fuerte, con la sensación fuerte en el plexo, sin poder pensar qué cosa voy a hacer, hay una respiración que te alivia profundamente. Y de nuevo digo, es para aliviar, que se llama la respiración de la abeja. Entonces, ¿qué es la respiración de la abeja? Simplemente inhalar, es la respiración consciente y conectada, es inhalar. Y al exhalar hacer el sonido de la abeja. Las veces que uno quiera. Y si es posible, mirar primero la ansiedad, en qué número de estado está, comprobar que después de hacer la respiración de la abeja, pues ha disminuido de 10 a 2. Entonces, muchas amigas me dicen, eres una bandida, eres una chanchullera. ¿Por qué les decía? Porque la respiración de la abeja es una, ¿cómo les podría decir? Una de las herramientas más poderosas de yoga, que es el cantar el Om, Claro. el Aum. Aum, y hacerlo vibrar. Entonces, la vibración de la abeja o del Om sube tanto
tu posibilidad energética que desbloquea el estado de ansiedad. Y así tengo de todas las emociones intrusas la posibilidad de superar con animales. Ok, de acuerdo a qué emoción Estás teniendo, hay una diferente estrategia. claro, por ejemplo, para el miedo, en la respiración del búho, para la ira, en la respiración del león, para el conflicto de no poder aclarar tu mente, porque estás confuso, hay la respiración de la ballena. ¿Y cuál sería el ideal para iniciar, digamos, para realmente empezar a ser conscientes de la respiración? Lo ideal lo trajo Leonard, que es permitirte hacer 20 respiraciones conectadas. Eso quiere decir no entrar de lleno a respirar conectadamente porque entras en un proceso que puede demorar 45 minutos, 1 hora, 2 horas. Entonces él decía, lo mejor es hacer 20 respiraciones tan solo, haciendo que las 4 primeras sean circulares de la misma intensidad, siendo que la quinta es más profunda, haciendo otras 4 y la 10ª más profunda, haciendo otras 4 y la 15ª más profunda y otras 4 y la 20ª más profunda. Es decir, es un pequeño entrenamiento para tomar conciencia de tu respiración. ¿Por qué se la llama respiración consciente? Porque cuando haces, estás percibiéndola, estás ocupando tu mente en sentir, oír y ver cómo lo estás haciendo. Y eso definitivamente beneficia profundamente a calmar el cerebro. Conozco gente que nunca para de pensar. Claro, que creo que es muy común hoy en día. Sí. Muy común. Entonces, la respiración consciente está básicamente primero para dejar el estrés, dejar la cantidad de pensamientos y ejercitarla para hacerla parte de tu vida. Les comento que es una bendición. En la historia que nos contabas hace rato, Rosario, mencionaste la palabra del Reiki. ¿Nos podrías explicar qué es el Reiki o simplemente o es este concepto que nos No, estás te explicando? cuento que respiración es la capacidad que tiene el hombre para facilitar todo lo que quiera. Okay. Reiki es un servicio de energía en el cual tú canalizas la energía de vida para manifestarla en la otra persona. Definitivamente en Reiki haces respiración consciente y es mucho más intenso. Mucha gente de Brasil me dice, envía mi Reiki a distancia, y me dice, ¿por qué tu Reiki es tan fuerte? Yo le digo, no es mi Reiki, el Reiki es uno solo. La única diferencia es que yo la respiro. Lo respiro la energía consciente de vida y eso intensifica la capacidad de trabajo de la energía de vida. Es imposición de manos. O sea, este tipo de técnicas podríamos aprender a hacerlas conscientemente nosotros mismos. Perfectamente. Lo ideal sería que la humanidad aprendiese a respirar consciente, a conocerse externa e internamente, a tener un autoconocimiento pleno y por último, a crear las cosas para las cuales ha venido. Entonces, la respiración consciente abre el espacio de creación y las personas traen la información de la creación que necesitan, porque todos somos seres únicos y diferentes. No sé si nos puedes explicar en qué consiste esta dinámica del encuentro con el uno. Pero con el mayor gusto. El encuentro con el uno ha sido elaborado en mi primer libro. El primer libro que escribí lo debo a mucha gente que se lanzó como ustedes, así de bellos jóvenes, y que confiaron en mí, que iban todos los martes a mi casa a respirar durante 40, 50 minutos y después compartíamos la experiencia. Les hacía escribir algunas preguntas al respecto de la respiración y agarraba el papelito y lo tiraba a un cajón. Entonces, a veces venía gente de Japón, de China, policías, gente que trabajaba muy humilde, jardineros, y respondían y me colocaban en el cajón. Nunca jamás toqué las hojas del cajón hasta que me fui a vivir a Brasil y donde trabajaba la encargada
del lugar donde trabajaba me dijo, mira Rosario, lo que haces tú es muy serio, pero nadie lo toma en cuenta. Tienes que ponerte realmente las pilas para mostrar de que lo que haces sirve. Entonces me vine otra vez a Bolivia y prácticamente dos de mis mejores alumnas desde su juventud me ayudaron a ordenar todas las posibilidades de respirar y ahí salieron exactamente unas 22 dinámicas. Pero seleccionamos las dinámicas y la primera selección que está en mi libro nos llevó a la conciencia de que somos una sola persona. Es decir, que aparentemente somos fractales o diferentes partes, pero que en el fondo todos venimos de una unicidad y volvemos a esa unicidad. Entonces, ¿qué es el encuentro con el uno? Es descubrir que pelear, renegar, hacer la guerra, molestarse, realmente no lo estás haciendo solo tú, lo estás haciendo en el conjunto de la humanidad. Entonces es necesario aprender a ser responsable de tu relación contigo mismo para que esa relación crezca y prospere en todos los que somos ese uno. Yo creo que todos estos procesos de tanto la respiración como esta dinámica que nos comentas es para un proceso de autoconocimiento, de introspección de cada persona Profundo. que le ayudaría justamente a resolver muchos problemas que son muy comunes tal vez hoy en día, ¿no? El tema de estrés, ansiedad, traumas, incluso. Problemas emocionales también. Profundamente. Y también vamos a irnos más allá. Vamos a ir a nivel mental. ¿En qué sentido la respiración consciente te ayuda a nivel mental? Te ayuda a aclarar tus pensamientos y aclarar qué emociones están ligadas con tus pensamientos. Y al ver que la emoción que está ligada con el pensamiento va a destruir ciertos aspectos de tu vida, pues puedes elevar la vibración de ese pensamiento que genera otro tipo de emoción y otro tipo de realidad. Por ejemplo, a ver, les voy a decir, tengo la necesidad urgente de comer un sándwich. Bien, cuando digo tengo, estoy utilizando presión. Urgencia, presión. Claro. De comer, perfecto, un sándwich. ¿Por qué utilizar tanta presión para comer un sándwich? Entonces, ¿qué me provoca el decir, tengo la necesidad urgente de comer un sándwich? Me da ansiedad y desesperación porque el sándwich esté aquí. Entonces, con ansiedad y desesperación por el sándwich, ¿conseguiré el sándwich ese instante? No, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué te da la oportunidad de respirar esa frase? Tengo la necesidad urgente de comer un sándwich. ¿Cómo puedo conseguir el sándwich? Entonces puedo renovar la afirmación sin generar ansiedad y decir, y no solo la afirmación, sino el pensamiento. Quiero un delicioso sándwich. En unos 20 minutos que voy a llegar a la sándwichería más amorosa y más espectacular que conozco. Entonces, eso va a conseguir efectivamente un resultado. Y el resultado más importante es la seguridad que me provoca, no la ansiedad. Entonces, eso se llama elevar la vibración de un pensamiento. Ok, claro, o sea, ahí la idea es un poco calmar las aguas, digamos, ¿no? Claro, y no solo calmar las aguas, sino aprender que tú eres quien construye todo lo que es en tu vida. Y Rosario, no sé si para que la gente pueda entender tal vez con un ejemplo de en qué casos deberían tal vez aplicar todos estos conocimientos, utilizar estas dinámicas en su propia vida. Tal vez tienes algún ejemplo de alguna persona que haya estado contigo y hacen estas dinámicas de respiraciones y demás, y de qué forma le ayudó esto en su propia vida. Bien, de diferentes formas. Mi vida ha pasado desde rebirthing, que es solamente ver tu nacimiento de nuevo para saber qué problemas traes desde el nacimiento, hasta la perspectiva de hacer regresión y progresión de memorias, que a través de la respiración consciente puedes ir a todas las memorias de esta existencia, de otras existencias, hasta del origen, dónde se originó esa existencia, en otros planos, en otros planetas, y más allá inclusive de eso, ¿desde cuándo eres ser?
¿Desde cuándo tu espíritu vino en un cuerpo humano? Pero ha pasado, les decía, y hoy estoy trabajando básicamente en lo que tú has preguntado, que se llama la autoconciencia, es decir, poder conocer todo lo que eres realmente. Entonces, al pasar por todos esos aspectos, he tenido diferentes personas. En Santa Cruz voy a recordar del primer aspecto, una niña que nació con cordón umbilical envuelto 3 vueltas y que su mamá no entendía por qué cuando decidía hacer alguna cosa que era espectacular, demoraba 5, 7 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta cansarse. La mamá le decía, pero hija, si tienes todo el material, ¿por qué no lo haces? Entonces, ¿tuvimos que hacer regresión? No, renacimiento. Ir a su nacimiento y ella darse cuenta que el cordón umbilical la apretó tanto que cuando nació muerta. Entonces, le fue muy difícil recuperar la vida. Tuvieron que hacer mucho ejercicio con su cuerpo y llevarla después a una incubadora. Entonces, ella me dice, ella tiene ahorita 14 años, me dice Rosario, desde que me he dado cuenta de eso, hoy cuando quiero hacer algo, digo, ya no estoy con el cordón umbilical. Wow. ¿Y cómo es ese proceso de esa dinámica de renacimiento como tal ahora que nos dice? Mira, renacimiento es solo respirar conscientemente y respirar como les he mostrado las 20 respiraciones conectadas, sin la quinta, décima, quinceava y veinteava. Respirar conscientemente durante 1 hora. Este método te lleva directamente a la memoria del nacimiento. Ahora, puedes ayudar con ejercicios prácticos. La vida me ha enseñado a través de personas que me han exigido, me han dicho, ya me has hecho respirar 8 o 9 sesiones y no he visto nada de mi nacimiento. Entonces, he tenido que inventarme formas para que la persona, respirando conscientemente, ejercitando su cuerpo, vaya directamente a nacer y reconocer realmente que trae. El nacimiento es la experiencia más fuerte de vida y de vida pasada, la última experiencia. Eso quiere decir que si yo en anterior vida me he muerto con el deseo de algo, en este nacimiento voy a presentar ese deseo. Es interesante cómo el espíritu decide pasar la experiencia que no ha pasado. Viene de nuevo a una existencia para ir más allá de los límites que tuvo o que va a generar en esta vida. Y esas respiraciones durante 1 hora que dices, ¿es igual de fondo acompañando usted con algún tipo de, como las meditaciones guiadas, una voz de fondo que va orientando a la persona a estar? No, propiamente no. Dejo que la respiración haga el milagro. Solamente le explico qué necesita hacer y hago esto para que pase a la siguiente etapa. A la siguiente etapa. Ahora, cuando el cuerpo me muestra alguna situación específica, como el caso de esta niña, que cuando estaba pasando el canal de parto se quedó quieta y nada la movía, en esos casos sí le pido, mira profundamente por qué no puedes moverte. Ok. Y recuerda que estás aquí, no estás en lo que estás mirando. Claro. ¿Y en qué se diferencia, pero el renacimiento con directamente lo que serían las regresiones como tal? El renacimiento es como su nombre lo dice, ir al momento de nacimiento para saber qué es lo que más te limita en esta vida. En cambio, las regresiones puedes hacer con todos los bloqueos o límites que tú quieras. Me estabas preguntando, por ejemplo, en renacimiento. Tengo experiencias maravillosas. He tenido experiencia aquí en La Paz de una niña maravillosa que vio que trabajé con su mamá, vino a mi consultorio y me dijo, Rosario, quiero hacer una regresión. Y le dije, ¿por qué? ¿Me permite sacar? Claro, le dije, sácatelo. Y me mostró que en la colita tenía un pino específico, clarito, de lunar. Me dice, ¿por qué tengo ese pino ahí? Entonces le dije, bueno, pues vamos a ver el pino.
Dibújalo, lo dibujó, lo miró y dijo, sí, es un pino. Entonces, en la regresión consiguió entender por qué de muchas actitudes de su vida aquí. Por ejemplo, le encantaba ver la luna llena y jugar a aullar. Le encantaba subir y bajar las gradas de 4 en 4. Entonces, cuando fue a la regresión, comprendió el por qué el pino estaba ahí. Consiguió entender toda la historia y el por qué trajo ese pino exactamente en el lugar donde tenía. Y lo más importante de una regresión, que no se trabaja en un proceso de renacimiento, es que en una regresión hay 2 opciones más, que es la resignificación del problema. Es decir, el por qué el pino está ahí, qué significa a partir de hoy el pino en tu vida, por ejemplo. Y la otra cosa que es la progresión, ver qué significado va a tener a futuro en tu vida esa resignificación, que es diferente al renacimiento. Renacimiento se trabaja más con la explicación de respirar afirmaciones, afirmar aquello que te va a facilitar no repetir lo que has venido a hacer con tu nacimiento. Y en el caso de las regresiones, ¿hay alguna contraindicación o algún tipo de riesgo a la hora de hacerlas? Mira, la regresión que hago es de memorias. He trabajado con gente que es epiléptica, he trabajado con gente que no tenía estado completo de conciencia. Considero que para la persona que quiera liberar algún problema de su vida, hay suficiente seguridad en hacer vamos a decir, una propuesta totalmente consciente. No lo hago con hipnosis. La persona que hace regresión hace una recuperación de memorias completamente consciente. Entonces, en estado consciente no hay riesgo. Y además hay la propuesta de que haya una aclaración personal sin que el terapeuta interfiera en nada. La persona decide qué es lo que quiere resignificar. ¿Y en qué momentos o sea, en el caso de las regresiones no se aplica, pero la hipnosis, ¿en qué tipo de...? Mira, la hipnosis, tanto como para hacer terapia de vidas pasadas, como para hacer regresión de memoria, va a estar en diferentes niveles. Cuando se trabaja terapia de vidas pasadas, la hipnosis es mucho más profunda que cuando se trabaja con regresión consciente. Okay. O sea, el primer paso sería hacer la regresión y después hacer las hipnosis. No, la regresión implica respirar y entrar en un estado de relajamiento, porque necesitas estar relajado. ¿Y qué es la hipnosis? Es entrar en un estado de semisueño básico. En cambio, en terapia de vidas pasadas es estar en un estado de relajamiento, pero en un relajamiento profundo. Tanto es así que la persona puede entrar en las memorias, pero no se acuerda. Es el terapeuta quien comanda. O sea, Y después puede acordarse de algunas partes, pero no siempre se acuerda. al despertar. Al salir del estado de la regresión. Porque no estás dormido. Y estas principalmente podría ayudar justamente, como decíamos antes, estas regresiones a vidas pasadas para solucionar, curar traumas principalmente podría ser, ¿no? Básicamente, heridas. Heridas. Incluso podrían ser tal vez enfermedades. Con certeza. Por lo menos, vamos a decir, vas a entender el por qué has traído esa enfermedad y qué es lo que está queriendo que trabajes. Entonces, con certeza vas a sanar la enfermedad dentro de la regresión o posteriormente entregándote al propósito. ¿Y cuántas sesiones de regresión habría que hacer para trabajarlo? ¿O eso se...? Cada problema lleva una sola sesión de regresión. Ok. No necesitas más. En cambio, cuando haces bajo hipnosis y terapia de vidas pasadas, los terapeutas o las terapeutas que realizan necesitan revisar vida por vida, vida por vida, vida por vida. Regresión de memorias, no necesitamos revisar vida por vida. Necesitamos revisar el problema e ir
dónde se inició el problema, en qué existencia, y resolver y traerlo para acá En una sola sesión. en una sola sesión. Y más o menos cuánto toma, o sea, cuánto tiempo. Una sesión de regresión y progresión de memorias te toma entre 1 hora, hora y media. Y sales chalinga, nuevito, nuevita. Claro. Claro. Y al final, claro, estas experiencias a través de la respiración para llegar a estas vidas pasadas, influye también un poco lo que sería una construcción del subconsciente o de dónde salen esas. Vamos a decir, lo que hace una regresión es liberar la información de la memoria. ¿Pero para qué? Para dar una visión diferente a esa información, que es la resignificación. Pero ahí no queda todo. Tenemos las neuronas ubicadas siempre así. Con la respiración se expanden y lanzan la información, y con la resignificación acontece algo así. Mm. Es decir, las conexiones neuronales se rectifican para una actitud y una acción diferente. Y justamente Ok. igual, a través de la respiración se puede reprogramar esos patrones mentales, ¿verdad? Sí, me gusta más el término de resignificar, Ok, porque programas no tenemos. Lo que sí tenemos es significados en nuestras vidas. Entonces, cuando tú miras lo que significaba en tu vida eso, te das la oportunidad de darle un nuevo significado. Y al darle un nuevo significado, tomará una actitud completamente diferente. Y eso es lo que realmente manifiesta una realidad total, única y diferente. Y esa resignificación es una conclusión a la que llega en este caso. ¿Cuál sería el término correcto? ¿Paciente? No, más me gusta cliente, porque a nivel médico no se permite decir paciente. Ok. Entonces, el cliente es quien decide qué cosa necesita modificar y cómo lo va a hacer. Ok. entonces para el proceso, por ejemplo, imaginemos una persona que está pasando por algún momento de, no sé, problemas emocionales, ya sea estrés, ansiedad, algún trauma, etcétera. ¿Cómo recomendarías, Rosario, que sea su proceso de curación? Tal vez primero pasar por, no sé, terapia con un psicólogo, paralelamente como complemento este tipo Mira, de... yo considero que una terapia psicológica es maravillosa, Ujú, pero dura demasiado. ujú, claro. En cambio, con una regresión, tú eres consciente exactamente de por qué has traído esa herida y qué es lo que quieres hacer. Ahora, tanto la terapia psicológica como la regresión no depende del terapeuta, Claro. depende del cliente que tome la decisión para definitivamente salir. Y les cuento que la mayoría de las veces salen, pero significa un trabajo personal bien intenso. Entonces, sí, claro, ahí podríamos recomendar que de alguna forma, primero, el autoconocimiento es clave de la persona y el querer sanar ese problema, el querer sanar. Exactamente. Y después poder ver esta alternativa que, o sea, al menos yo no la conocía muy bien en profundidad antes y ahora recién estoy aprendiendo mucho. Y supongo que hay mucha gente así, ¿no? Que tal vez no sabe esta herramienta y cómo aplicarla, ¿no? Claro, Entonces, vamos a Evidente. decir, digamos, en qué casos, claro. ¿no? Bueno, todos los casos. Ya te he dicho, desde conservar la idea de por qué tiene una manchita así, Ujú. hasta por qué no consigue colocarse sombreros, o personas que han venido a mi consulta y me dicen, ¿qué me pasa? Hace 30 años estoy casada con este hombre y desde el principio hasta ahora no sé por qué estoy con él. Y ahí a través de este proceso de una... Puede perfectamente aclarar qué es lo que está pasando para decidir si quiere, por ejemplo, si está con el hombre 30 años, si quiere vivir otros 30 o prefiere salirse del juego. Y ahí en ese caso, por ejemplo, entraría lo del renacimiento o una regresión. Mira, en los casos que entra el renacimiento es cuando realmente la persona trae una herida, porque las heridas vienen del útero y del nacimiento. Entonces, necesariamente una persona que trae una herida necesita ir a ver el útero de mamá y el nacimiento. O sea,
en el caso del renacimiento, las heridas son de esta vida de específicamente. esta vida específicamente. Ahora, puedes ir a ver esa herida en el origen para entenderla y aclararla perfectamente. Y en el origen, venir con una solución Mm. para resolver en esta existencia. Y una duda que tengo es, o sea, todo el tema de las regresiones, ¿Ya? ¿sí o sí son de forma individual o se pueden hacer de manera Lo he grupal? hecho de manera grupal con una temática específica, que no siempre es común a todos. Entonces, cuando hago grupos de regresión, necesito preguntar qué temática vamos a elegir que sea común para todos y que pueda significar o tener un significado para cada persona que va. Y por supuesto, cada persona va donde menos uno se imagina, no tiene nada que ver una con la otra, o posiblemente muchas veces se encuentran uno con otro. ¿Y cómo sería el tema? O sea, ¿cómo sería la temática? No sé si nos puedes Por contar un ejemplo, ejemplo. en Goiânia, en Brasil, he trabajado mucho regresiones grupales. Ujú. Y lo que les preocupaba básicamente era por qué realizaban X cosa. Entonces, perfecto, ¿qué cosa? ¿Por qué venimos repitiendo nuestro patrón de conducta toda la vida? Ya, ¿qué patrón vamos a ver? Ujú. ¿No es cierto? Entonces, he hecho regresión, por ejemplo, al patrón de resistirme ante situaciones. Entonces, hemos hecho regresión para ver desde dónde viene la resistencia, en qué se originó esa resistencia y cómo puedo entregarme y aceptar todas las cosas. Y si realmente entregarme, progredo y veo que mi entrega hace que ya pare de repetir. Ah, ok. O sea, Por ejemplo, esas son las temáticas, digamos, como... toda una serie de temáticas y se la plantea a nivel grupal. Ujú. Y no es casualidad que las personas pidan una regresión grupal, es porque realmente, como les decía, como somos todos uno, Ujú. cuando nos reunimos tenemos un motivo específico y especial entre todos. Mm. O sea, dentro de la regresión, las personas tienen ya esa interacción en la regresión. ¿En qué sentido me estás preguntando? Déjame entenderte. O sea, a la hora de hacer la regresión grupal, durante la regresión, ellos interactúan de alguna No, manera. es Ah, ok. totalmente independiente, pero se da la posibilidad de que una persona con otra se vea dentro de la regresión y se Mm, reconozca dentro de la regresión. Ya concluida la regresión, dice, pero si tú estabas, sí, dice, yo también te he visto. ah, ok. Una duda que me surgió ahora, Rosario, que creo que en realidad la teníamos que hacer al inicio, pero era de en qué momento o si hay algún motivo específico por el cual decidiste dedicarte a este rubro, en qué momento decides y de cómo, claro, meterte a aprender mucho más de las respiraciones, de este tema de las Mira, Claro. durante regresiones. 25 años he sido costurera Ok. y por una confección me devolvieron la gentileza mandándome a hacer rebirthing. Y me Mm, comprometí por la temática porque descubrí algo muy específico en mi vida. Mi nacimiento fue algo muy especial que fue completamente diferente de lo que contaba mi mamá. Mm. Entonces me comprometí con rebirthing y me profesionalicé en rebirthing. Y la vida me ha ido dando todas las herramientas. Me fui a Brasil a trabajar porque renacimiento en Brasil no te más mínima idea. Entonces me encantó porque podía llegar a más gente y ganar mucho más dinero. Entonces me he especializado allá en rebirthing y más allá de especializarme, se me han presentado opciones. Por ejemplo, he estudiado psicología transpersonal y dentro de psicología transpersonal ya años antes, con una amiga habíamos estudiado vidas pasadas con diferentes técnicas. Y cuando entro a psicología transpersonal, traen 3 líneas del mundo maravillosas de terapia de vidas pasadas. Entonces empiezo a experimentar con mi amiga y ella me dice, qué absurdo, Rosario. Con razón la gente se cansa de hacer una regresión o una terapia de vida pasada.
¿Estás de acuerdo conmigo? Claro. Entonces, 4 años hemos trabajado con esta mi amiga, utilizando la respiración consciente para hacer recuperación de memorias conscientes, que es una técnica mucho más rápido, mucho más fácil y definitivamente no cansa al terapeuta. No te cansas, no te quita energía. Sí, sí, sí. Con este tema, o sea, aquí quiero ser totalmente sincero. Yo hace un año, o sea, desde el año pasado que empecé como que a entender, a aprender un poco más de este tema de vidas pasadas y demás, leí un libro de Brian Weiss. No recuerdo el nombre exactamente del libro ahora mismo, pero claro, yo era totalmente escéptico respecto a regresar a una vida pasada, si es que vivimos más y demás. Nunca fui del todo creyente de este tipo de cosas. Pero al leer ese libro, sí, como que me abrieron muchas cosas en el cerebro y dije, oh, esto está interesante y tiene sentido, me hace sentido. ¿Qué podrías decir a esa gente escéptica y que no crea en el tema de las regresiones a vidas pasadas y ese tipo de cosas? Bien, no es necesario creer en vidas pasadas. Ok. Para realmente solucionar algo, necesitas conocer todos los factores. Y probablemente los factores están en memorias anteriores. Ujú. Definitivamente lo que te sucede está en la memoria de tu nacimiento. Y lo que te sucede en el nacimiento está en la memoria de tu útero, de haber pasado por el útero. Y lo que ha sucedido en tu nacimiento y ha pasado en el útero tiene una historia muchísimo más remota, que esa historia puede haberse repetido y tú seguir en la tenacidad de decir, no reconozco, no existe. Entonces, admiro a las personas que no creen. ¿Por qué? Porque están en la tenacidad de no mirar que en esta existencia se puede aprovechar para ir más allá y dejar de venir otra vez de nuevo en un cuerpo repitiendo lo mismo. Ok, porque creo que muchas personas que al final terminan metiéndose más en este tipo de prácticas es ¿por qué? Porque los métodos tradicionales, sea de medicina o de este tipo de cosas, no les han funcionado, ¿no? Entonces Claro. se abren ahí recién a otras prácticas y resulta que sí les ayudó de alguna forma. Bien, yo diría que no les ha ayudado, sino que ha solucionado. Mm, Ujú. No es una ayuda, es una solución. Y la solución es elegida por cada persona, ¿verdad? Entonces, si tú tienes algún problema, está bien, puedes conservarlo, lo respeto, pero solucionarlo vale la pena porque tienes la opción de crecer, de desenvolver, de ir más allá de lo que te limita. Y no importa cómo sea la fórmula, el asunto es resolver tu problema. Ujú. claro, exacto. Y para las personas que, digamos, quisieran llegar a hacer ya sea la respiración consciente o sea las regresiones, digamos, para dar un poco de contexto, estas, vamos a decir, técnicas vienen siempre de la mano, o sea, las personas que hacen regresiones siempre tienen que aplicar, por ejemplo, la respiración consciente o son Sí, independientes. no, la respiración consciente es la base de todas las cosas que hago. ¿Por qué? Porque respirar conscientemente te abre la conexión neuronal y te permite conocer cosas que tú no entendías y ni imaginabas. Entonces, la única manera que para mí es fácil solucionar cualquier cosa que yo tenga de situación es entender y comprender esa situación. No mirar todos los aspectos que involucran mi bloqueo me va a hacer solo quedarme bloqueada. Cambio, comprender qué cosas y qué situaciones y qué elementos están trabándome, me va a dar la oportunidad de decir, bien, voy a buscar esta llave para esto. Y abrir la llave y desbloquear por lo menos el inicio de todo el bloqueo que tienes, ya sea por cualquier método, ya sea solo respiración consciente particular, ya sea renacimiento, ya sea regresión y progresión de memorias. Lo importante es que busques
tener alguna llave para salir de lo que estás pasando. Y este tema de la respiración consciente va de la mano con lo que conocemos como la meditación, ¿o cuál sería Sí, la diferencia? mira, la respiración consciente la trae Leonard a través de un gran maestro de él. Él era un psiquiatra muy reconocido. Entonces se mete por situaciones de un conflicto personal y viaja a la India y conoce a un maestro. El maestro trabaja con él con meditaciones y le dice, mira, siento que tú tienes una misión en el mundo. Entonces te voy a dar una herramienta que quiero que la practiques. Le da la herramienta, él vuelve a Estados Unidos, se mete al sauna y dedica a hacer respiración consciente. Pasan 2 horas, los amigos no lo ven, van y casi lo sacan muerto del sauna. Entonces lo sacan afuera, él vuelve a la conciencia y dice, qué bueno que me haya pasado esto, porque sí voy a tener compromiso con esto, porque me ha abierto campos que no imaginaba. Cuando yo conocí a Leonard, hubo un elemento que me llamó mucho la atención, porque él decía, he pasado por un cáncer terminal de cerebro, que lo he curado con respiración consciente. ¿Y qué es lo que había curado? Ya muchos años después de conocerlo, le decía, ¿y qué curaste? El intento de aborto de mi madre. La aguja que colocó la enfermera me llegó a un punto del cerebro cuando retrocedí. Me oculté tanto que la enfermera creyó que mi mamá me había perdido. Volví a aparecer a los 6 meses, recién sacó barriga mi mamá y ya no podía hacer nada, pero yo quedé con la herida de la aguja en la cabeza y ese fue donde se generó mi cáncer. Wow. Wow. Y llegó a esa conclusión a través de una sesión de De renacimiento. De renacimiento, renacimiento. a través de la respiración conectada y consciente. Pero por él mismo. Claro, y después empezó a trabajar con todo tipo de personas, construyó una casa con una piscina en el basement y piscina caliente y empezó a preparar a miles de seres humanos en esa piscina. Y Rosario, una pregunta, ¿de qué forma la respiración consciente impacta en nuestra energía? No sé si es correcto decir en nuestra energía vital, o qué tienes para decirnos al respecto de la energía. Bien, todo es energía. Pensar, los colores, los olores, la luz, todo es energía. Y esa energía tiene información específica y una vibración específica. Los seres humanos tenemos un cuerpo que está formado primero de un cuerpo físico, luego de un cuerpo mental, luego un cuerpo emocional y más allá del cuerpo emocional, un cuerpo psicológico que une mente y actitud y más allá de ese cuerpo, un cuerpo de energía y más allá de ese cuerpo, un cuerpo espiritual. Entonces, el cuerpo de energía está plasmando todo el resto de los demás cuerpos. Entonces, nuestro cuerpo de energía muchas veces nosotros no lo sentimos y pensamos que no lo tenemos, pero sucede que alguna vez entran a un cuarto y se revientan los focos. Y uno dice, guay, ¿qué ha pasado? O sucede que estás por agarrar la manilla del taxi, te agarra un sacudón, ¿verdad? Claro. O a veces cuando abrazas a quien amas, sientes fuego y dices, guay, ¿estará apasionado de mí? ¿Verdad? Sí. Pero no, es que el cuerpo de energía está manifestando alguna información. Bien, la respiración consciente nos puede facilitar en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, muchísimas cosas. Y en el cuerpo de energía nos facilita algo maravilloso, que es llevar la conciencia de lo que hemos venido a hacer. ¿Cómo? ¿Hemos venido a hacer algo? Sí. ¿Y de cómo sé qué he venido a hacer? Pues a través de tu fecha de cumpleaños. No has entrado de casualidad en un día que has salido del útero de tu mamá.
el día, el mes y el año en que has venido, sumados, te dan un número que tiene la información de la misión de tu cuerpo físico. ¿El propósito? El El propósito. propósito de estar tú aquí. Por ejemplo, ¿qué día y mes has nacido? El 1 de diciembre del 2001. Ya, 1 de diciembre. El 1 más 12 suman 4, Sí. ¿verdad? Del 2001 es 3. Y 4 más 3, 7, que sería tu misión. Bien, voy a darte una idea básica. 4 has venido a aprender a través de la seguridad. 3, del equilibrio a trabajar. Y 4 más 3, 7. ¿Sabías tú que has venido en misión espiritual? ¿Qué es el 7? Son las personas sensibles, profundamente sensibles, las que más se resisten a la sensibilidad, que conocen más allá de lo que ven y que tienen la misión de facilitar a todos los demás en la conciencia de su ser espiritual. Entonces, ¿cómo ayudarías a tu cuerpo de energía? El cuerpo de energía, dependiendo de lo que piensas, vibras, haces, tus emociones, vibra a una escala específica, generalmente 6.2 Hz, bien bajito. Y con la respiración, tú puedes, por ejemplo, hacer 3 respiraciones conectadas, inhalando 9, exhalando 9. Por 3 veces, y eso va a elevar la vibración de tu cuerpo de energía. ¿Y en qué sentido te puede ayudar a cumplir tu misión? Cuando elevas la vibración, tienes claridad de lo que quieres hacer. Y ahora que sabes que vienes a mostrar el aspecto espiritual, puedes permitirte expresar tu sensibilidad. Déjala de ocultar. Mira tú. Y en el caso de lo que acaban de hacer de la suma, digamos, de los números, siempre se tiene que reducir a un factor, ¿no? A un solo número no siempre. El primer número es el que rige, pero ese número está compuesto de 2 números, que es aquella propuesta que tienes pasado un tiempo en tu vida. Por ejemplo, yo soy sumado 22, 13 y 4. 22, 2 más 2, 4, 13, 1 más 3 y 4, la suma general. Cuando empecé a trabajar el 4, empecé a ejercitar la posibilidad de sentirme segura en cualquier lugar. Cuando vi el número 13, que fue a partir de mis 40 años hasta mis 50 años, vi la necesidad, el 13 significa transmutar, la necesidad de transmutar la conciencia humana a través de progresión y regresión de memoria consciente. Y el 22, ¿para qué les cuento? Hasta ahorita estoy en la resistencia de empezar a ejercer. ¿Por qué dices del 22? Es decir, tu año puede reducirse a 4. Claro. Yo he nacido en 1957, que reducido general es a 4. Sumando sin el 9 da 3 y sumando general da 22. Ya. De todas maneras es 4. Claro, eso tenía la duda porque justamente igual en mi caso mi año es 1995. Entonces... 1995, entonces eres un 6 de base. ¿Qué quiere decir? Los 6 son personas que han venido a hacer familia cósmica. ¿Cómo? A hacer que la humanidad tenga visión que todos somos familia. Qué interesante. Y si sumas 1995 y una 6, ¿no es cierto? 1999 por 3, 27.
más 1, 28, más 5, 28, 29, 30, 31, 32, 33, queda lo mismo, 6. Entonces tú tienes la maestría cuando tengas 50 años de ejercer el número 33. ¿Cómo, cómo es eso? Es decir, eres un 6, Ok. pero el 6 Ujú. va a llegar a ti a ser ejercido con la maestría a partir de los 50 años de todo lo que significa el 33. ¿Qué habla 33? Los 33 años de Jesús. Mm. 3 más 3, que es 6, significa el conocimiento del equilibrio y la acción en equilibrio. Entonces, cuando ya tienes cierta edad, la numerología te muestra que necesitas empezar no a aprender, sino a enseñar, ser maestro del número. Y cuando el número tiene dos números, como ser 22, 33, 44, 11, es el tiempo de ejercer la enseñanza, ser profesor, ser maestro. Wow, eso tiene mucho sentido. Ujú. Y una pregunta, Rosario, ahora mismo, en tu día a día, ¿practicas el tema de la respiración consciente Por supuesto. de manera diaria? ¿Ustedes me calculan que tengo 66 años? No, ¿Por qué? o sea, la veo, Yo diría principalmente por la energía. Maravilla. ¿Y por qué la energía? Porque toda mi vida respiro 20 minutos conectadamente. Toda mi vida. Desde que empecé a respirar conectadamente, ah, no he parado. ¿Y qué hace la respiración conectada? Conecta. Voy a preguntar a alguien aquí, ¿hace cuánto tiempo has empezado con respiración conectada con tu hija? Desde el año pasado, desde noviembre. Bien, Hasta ¿qué ahora ha que hecho empecé. la respiración conectada compartida con tu hija que está en Estados Unidos? Bueno, lo que ha pasado es que ha superado un estado de depresión muy serio. ¿Y qué ha hecho? Conectar. Es decir, ella está en conexión con su hija y las dos están avanzando en la relación. Entonces, la respiración consciente y conectada para mí es la maravilla de colocar la mejor calidad de alimento a tus células y por tanto que ellas no envejezcan y se permitan mantener unido todo aquello que tú quieres. y de esos 20 minutos que nos explicas de respiración, ¿qué tipo de respiración haces? ¿La de los 9 La segundos? res, ¿no? Inhalar y exhalar. Las 20 Ujú. sin la quinta, décima, decimoquinta. 20 minutos solo de al ritmo que uno quiera. Ok. Hasta llegar a ser consciente de... No, siempre estoy siendo consciente. ¿Cómo es eso? Voy a mostrar una respiración conectada inconsciente y una respiración conectada consciente. Esa no es consciente. Puedo hacer la misma consciente. ¿Cuál es la diferencia? En la primera no estoy en mí. En la segunda estoy escuchando, sintiendo y la estoy sintiendo en mí. Ok, o sea, no importa mucho para esta respiración consciente cuántos segundos inhalas, cuántos exhalas al ritmo que Al desees. ritmo que necesitas y aprendes que cada ritmo tiene una perspectiva de abrirte cosas que no te imaginas. Y, por ejemplo, yo cuando trataba de iniciar haciendo sesiones de meditación o algo hasta guiadas en YouTube o lo que sea, estaba respirando ahí por unos minutos, pero mi cabeza se iba a otro lado, me desconcentraba o llegaban Es por pensamientos. eso que te digo, la base de la meditación, cuando Leonard la recibió de su maestro, es la base de todo lo que ha significado evolución en meditación, en yoga. Esa respiración es la respiración primigenia que se llama Kriya Yoga.
Entonces, a Leonard, que le ha puesto el nombre de respiración consciente, no le dieron algo nuevo, le dieron algo de origen de la humanidad, que es la respiración Kriya Yoga, que es la base para la meditación. Si uno quiere meditar, es necesario aprender a escuchar, a sentir, a conectarte con tu respiración y vas a ver cómo desaparece todo lo que está en el entorno, pensamientos, sentimientos, emociones, todo se diluye. Solo estás con la respiración, solo estás conectado con la vida. Y para llegar a ese punto simplemente sería con Respira. práctica. Con práctica. Respira. Ya. Y a lo largo de todos estos años, ¿cuál crees tú que ha sido la transformación más significativa que has visto en alguno de tus clientes? Mira, específicamente decirte qué, no lo sé, porque la persona es la que ha decidido transformarse, pero sí sé algo. Las veces, de miles de veces que donde esté se acerca una persona que ni sé quién es, ni me acuerdo de su nombre, me abraza y me dice, Rosario, gracias, has sido el elemento transformador en mi vida. Y les digo, no, no he sido yo, ha sido la respiración consciente. ¿La estás poniendo en práctica? Y la mayoría me dice, ay, me había olvidado. Entonces les digo, bueno, pues ponla en práctica, vas a ver todavía más transformación. Y por último, Rosario, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje a lo largo de esta trayectoria en todo lo que es respiración consciente? Uy, he aprendido humildemente a respetarme como creadora. Antes tenía conciencia de las cosas que hacía y trataba de innovar. He trabajado 30 años como confeccionista y siempre he innovado cosas y he enseñado a los talleres que confeccionaban. Pero a partir de la experiencia de Rebirthing, mi capacidad creadora no tiene límite. Hoy mismo, al amanecer, he recibido tanta cantidad de información y decía, wow, no sabía que esto podía ser real. He escrito un primer libro, el segundo es loco para enloquecer realmente y todavía no lo he terminado, que habla de los fractales que somos, o sea, de las personalidades periféricas que traemos y por qué. Y el tercer libro, que no sabía tampoco que lo estaba escribiendo, que se llama Globos, que es ejercicios de respiración breves, inhalar, retener y exhalar, con un mensaje específico para que lo experimentes. Entonces, esto he visto con respiración. Mi capacidad básica o mi habilidad básica de escribir, porque desde niña escribía poemas, porque mi papá lo primero que hizo cuando cumplí 1 año fue regalarme una colección de Cuéntame un cuento, y me lo leía y eran 100 cuentos y yo me aprendí los 100 cuentos de memoria. Es decir, se favoreció mi capacidad de escribir y mostrar cosas al mundo. Y nunca había imaginado que podía mostrar cosas completamente raras. Mi primer libro dirigido a través de dinámicas para tener la conciencia de que somos uno. El segundo libro para saber que todos los seres humanos venimos con partes de nuestras memorias específicas para acompañarte con el final de superar algo muy grande que has traído en diferentes existencias. Y el tercer libro, para facilitar que las personas confíen jugando a respirar, retener y exhalar en la capacidad que tienen internamente de resolver toda situación. Oh, qué Para, interesante. para las personas que tal vez estén interesadas en adquirir el libro, ¿cuál es el nombre y cómo podrían Las encontrarlo? búsquedas y descubrimientos humanos se llama mi libro. El segundo no va a ser búsquedas y descubrimientos humanos, se va a llamar multidimensionalidad, que es lo que todos somos. ¿Y cómo se lo podría adquirir? Mira, si tienes la gentileza, primero a mi teléfono, porque lo he intentado colocar en Kindle,
Ujú, Y hasta ahora sigo en la tramitación de la cuenta y de no sé qué cosa. Entonces he dicho, no, pues con el mayor gusto tengo libros para dárselos. Ah, Ah, ok. perfecto. Entonces vamos a dejar ahí la información en la descripción y en los Perfecto, comentarios. perfecto. Y espero que el tercer libro que no conocía que lo había escrito, porque he escrito hace años de poco a poco, un amigo que es el gerente donde trabajo en Goiânia me dijo, Rosario, quiero que me des el derecho sobre tu tercer libro. Y le digo, ¿cuál libro? Me dice, pero si publicas Globo, quiero que publiques 365 globos para hacer un librito chiquito que lo voy a colocar en las mesas de noche de todos los hoteles junto a la Biblia. Yo le he dicho, excelente proyecto, es el tuyo, no es el mío. Yo lo voy a traducir, no te preocupes. Pásamelo. No, Oh, genial. genial. Genial, genial. Genial. Entonces, ya saben, en la descripción vamos a dejar la información para adquirir sus libros y también la información para que puedan contactarse con Rosario en el caso que quieran trabajar con ella. Y no, Rosario, muchísimas gracias por ser Soy parte. yo quien les agradece. Gracias, gracias, gracias a los dos. Gente joven, mentes nuevas, que están iniciando un camino que con certeza va a superar el mío. Gracias, gracias, Rosario. Muchísimas gracias, Gracias. Rosario, nuevamente. Gracias a los que nos han visto y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta Gracias. luego. Chao, Chao, chao. 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 Eso.